Sacó la última hoja de la carpeta y en lugar del contrato había un dinosaurio verde con manchas moradas. Fue suficiente para que él explotara frente a todos sus socios. Está despedida. Esto es inadmisible. Ella tomó a su hija de la mano, se tragó el llanto y salió. Pero lo que él no sabía es que el error de esa niña acababa de salvar todo lo que él poseía. Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. Alejandro Duarte tenía 39 años y una fortuna que muy pocos hombres en México podían igualar. Era dueño del grupo empresarial Duarte, una corporación que su padre había fundado y que él había multiplicado hasta convertirla en un imperio con oficinas en varias ciudades del país. Pero si uno le preguntaba a cualquiera de sus empleados cómo era trabajar para él, la respuesta siempre era la misma: frío, distante, imposible de complacer. Llevaba 3 años viviendo así, encerrado en una casa enorme, en uno de los fraccionamientos más exclusivos de Valle Arena, una mansión que parecía más un museo vacío que un hogar. 3 años desde que su esposa, Daniela, había muerto en un accidente automovilístico, embarazada de 5 meses mientras él conducía, un accidente del que jamás había hablado con nadie, ni con sus socios, ni con sus amigos, ni con el psicólogo que había visitado exactamente 2 veces, antes de decidir que el trabajo era la única terapia que necesitaba. Desde entonces, se había convertido en una máquina. Despertaba a las 5 de la mañana, llegaba a la oficina antes que cualquier otro empleado, se iba después de que el último se hubiera marchado, no tomaba vacaciones, no aceptaba invitaciones, y cuando alguien intentaba acercarse demasiado, levantaba una pared de hielo tan alta que la mayoría simplemente dejaba de intentarlo. La única persona con permiso de entrar a su casa todos los días era Camila Reyes, su empleada doméstica desde hacía 2 años. Tenía 31 años, manos trabajadas, mirada cansada pero firme, y una hija de 5 años llamada Sofía, a quien criaba completamente sola. El padre de la niña había desaparecido apenas se enteró del embarazo. No tenía a sus padres cerca, no tenía hermanos en la ciudad, no tenía a nadie más que a sí misma y a esa pequeña que era, literalmente, toda su vida, hasta que llegó julio. Y con julio, las vacaciones escolares. Aquella mañana, Camila llevaba ensayando la frase en su cabeza desde que se despertó. La repitió mientras se cambiaba el uniforme. La repitió una última vez, parada frente a la puerta del despacho, sin atreverse todavía a tocar. Señor Duarte, quería pedirle un favor. Es solo por este mes. Mi hija entró de vacaciones de la escuela y no tengo con quién dejarla durante el día. No tengo familia aquí y no me alcanza el sueldo para una guardería de verano. Le pido, de la manera más respetuosa, si pudiera traerla conmigo al trabajo. Es muy tranquila, señor. No va a molestar a nadie. Alejandro la miró durante varios segundos, como si estuviera evaluando una propuesta de negocios particularmente mala. Mire, Camila, yo no contraté una niñera. Contraté a alguien para mantener mi casa en orden. Si usted no puede cumplir con eso, hay 15 personas en esta ciudad dispuestas a tomar su lugar mañana mismo. Lo entiendo, señor. Le prometo que mi trabajo no se verá afectado en absoluto. Tiene hasta el 31 de julio. Y escúcheme bien, esa niña no se acerca a mi oficina. No toca nada. No hace ruido. Si llego a escuchar una sola queja, si encuentro un solo objeto fuera de lugar, ambas se van de esta casa el mismo día. ¿Quedó claro? Clarísimo, señor. Muchas gracias. No me agradezca. Esto no es un favor. Es una excepción que no volverá a repetirse. Esa misma noche, después de acostar a Sofía, Camila hizo cuentas una y otra vez en su cabeza. Si dejaba pasar esta oportunidad por orgullo o por miedo, ¿cuánto tiempo le tomaría encontrar otro trabajo que pagara lo mismo? Llamó a 2 guarderías de verano, solo para confirmar lo que ya sospechaba. Ninguna estaba dentro de su presupuesto. Pensó incluso en dejar a Sofía sola en el departamento con la puerta bien cerrada, pero la sola idea le revolvía el estómago. No era ese tipo de madre. Decidió entonces que seguiría llevando a la niña, aunque eso significara arriesgarse, cada día, a que el señor Duarte se arrepintiera de aquel permiso. La primera semana, todo transcurrió exactamente como Alejandro había exigido.
Sofía pasaba las horas sentada en un rincón de la cocina, dibujando o jugando en silencio con un par de muñecas de tela. Camila la vigilaba con un ojo mientras trabajaba con el otro, tensa todo el día, esperando el momento en que algo saliera mal. Pero los niños, como todos sabemos, rara vez se quedan donde uno los deja. El segundo lunes, Camila despertó sobresaltada al escuchar risas viniendo del segundo piso. Subió corriendo las escaleras con el corazón en la garganta y se detuvo en seco frente a la puerta abierta del cuarto principal. Ahí estaba Sofía, saltando sobre la cama de Alejandro Duarte, riéndose a carcajadas, mientras él, sentado al borde con la computadora portátil en las piernas, la miraba con una expresión que ella jamás le había visto. No era enojo, era una confusión profunda, casi dolorosa. «¡Sofía!», exclamó Camila, corriendo a tomarla en brazos. «Perdón, señor, no sé cómo entró aquí. Yo le juro que estaba en la cocina con... Quería despertarlo», dijo Sofía sin ninguna pena. «Mi mamá dice que usted se levanta muy temprano y se ve cansado, así que pensé que si jugaba con usted se iba a poner contento». «Está bien», dijo él secamente sin mirarla. «Llévesela a desayunar». Esa noche, Camila no pudo dormir, repasando cada segundo de aquella escena. Lo que ella no podía saber es que Alejandro se había quedado despierto mucho después de que las luces de la casa se apagaran, mirando al techo, recordando la risa de una niña en su cama, una risa que, sin que él pudiera explicarlo, le había recordado algo que llevaba 3 años intentando enterrar. Los días siguientes, Sofía empezó a aparecer cada vez con más frecuencia cerca de la oficina. Al principio, solo se quedaba parada en la puerta. Luego, empezó a sentarse en el piso con sus crayones. Y poco a poco, sin que nadie lo planeara, la niña se fue volviendo parte del paisaje diario de aquella casa. Una mañana, Alejandro bajó a desayunar y la encontró sentada en su lugar habitual de la mesa con un plato de cereal, formando figuras con las piezas de colores antes de comerlas. «Esa es mi silla», dijo él deteniéndose en el umbral. «Ya lo sé», respondió Sofía sin levantar la vista, «pero mi mamá dice que usted come muy rápido y sin disfrutar. Yo le estoy enseñando cómo se hace». Alejandro se quedó parado un momento, sin saber qué responder. Finalmente, en lugar de exigir su lugar de vuelta, tomó la silla de al lado y se sentó junto a ella. Y por primera vez en 3 años, alguien en esa cocina lo escuchó reírse. No fue una risa grande, fue apenas un resoplido breve. Pero Camila, que entraba en ese momento con la cafetera, se detuvo en seco al escucharlo, sintiendo algo extraño en el pecho, algo entre el alivio y el miedo. Porque lo que más temía no era que Sofía molestara al señor Duarte, era que empezara a quererlo y que él, en algún momento, decidiera que ya se había cansado del juego. Las semanas siguientes trajeron una rutina extraña, casi secreta, que ninguno de los 3 se atrevía a nombrar en voz alta. Por las mañanas, Sofía ya no necesitaba entrar a despertarlo, porque Alejandro había empezado a bajar más temprano, casi como esperando encontrarla en la cocina. Por las tardes, mientras Camila terminaba sus labores, la niña se sentaba en el piso de la oficina, y él, entre llamada y llamada, le hacía preguntas sobre sus dibujos sin que ella se lo pidiera. Una mañana, Camila notó algo que la dejó parada en mitad de la cocina. Eran ya las 7:20, y Sofía seguía dormida. Alejandro mismo bajó las escaleras, vestido para el día, y se asomó a la habitación de la niña con un cuidado que Camila jamás le había visto tener con nada. «Todavía está dormida», le susurró casi como un secreto. «Anoche se quedó despierta hasta tarde terminando un dibujo. Creo que deberíamos dejarla descansar un poco más». Camila lo miró, sorprendida. Aquel hombre que 2 meses atrás le había advertido que su hija ni siquiera podía acercarse a su oficina, ahora bajaba la voz para no interrumpir su sueño. Un jueves, buscando un documento en su escritorio, Alejandro encontró una tacita de plástico, de juguete, decorada con flores pintadas a mano, junto a una nota escrita con letra torpe: «Para el té de las 4, no se le olvide». Recordó entonces que, la semana anterior, Sofía había insistido en servirle un té imaginario cada tarde a las 4 en punto. Ella debía haberla dejado ahí para que la encontrara cuando no estuviera. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Daniela, Alejandro lloró, solo, en su despacho, con una tacita de plástico en las manos. No fue un llanto de tristeza solamente,
Fue el llanto de un hombre que empezaba a darse cuenta de que su corazón, ese órgano que creía haber convertido en piedra, todavía sabía sentir. Se quedó ahí, sentado en el piso de su propio despacho, durante casi una hora, sin que nadie en la casa supiera que el hombre más frío de Vallarena estaba llorando por un platito de juguete. Pensó esa misma noche en algo que no se había permitido pensar hasta entonces. Si el embarazo de Daniela hubiera llegado a término, su hijo o su hija tendría, en ese momento, casi 3 años, no 5, como Sofía. Pero cada vez que la escuchaba reírse de esa manera tan abierta, tan sin reservas, algo en su pecho se apretaba con una mezcla de dolor y gratitud para la que no encontraba nombre, como si una parte de él, la parte que había decidido que ya no tenía derecho a sentir ternura por ningún niño, estuviera recibiendo, sin merecerlo, una segunda oportunidad disfrazada de una pequeña que ni siquiera era suya. El bienestar, sin embargo, nunca dura mucho tiempo sin que algo lo amenace. Una tarde, mientras Camila planchaba, escuchó a una de las asistentes que ocasionalmente visitaba la casa, comentando con otra, sin saber que ella las oía desde el cuarto de lavado. ¿Y desde cuándo el señor Duarte permite que una empleada traiga a su hija al trabajo? Yo llevo 5 años trabajando con él y jamás lo había visto tan distraído. Esa mujer le está jugando bien sus cartas. Se está aprovechando. Camila sintió que la cara le ardía de vergüenza y de rabia. Decidió entonces poner distancia, que Sofía pasara menos tiempo cerca de la oficina. Pero los niños no entienden de distancias estratégicas, y la niña, sin que su madre lo supiera, seguía buscando al hombre que, sin darse cuenta, ya empezaba a buscar su compañía también. ¿Pasa algo, señor Alejandro?, le preguntó una tarde, al notarlo más serio que de costumbre. Tengo una reunión muy importante mañana, aquí en la casa. Voy a firmar unos papeles muy grandes con unos socios. ¿Puedo ayudarlo? No, pequeña, esto es trabajo de adultos. Ninguno de los dos imaginaba todavía que esos papeles muy grandes estaban a punto de convertirse en el centro de la peor crisis que el grupo empresarial Duarte había enfrentado en años. El socio principal de Alejandro se llamaba Fernando Aguilar. Llevaba 15 años asociado con la familia Duarte, desde los tiempos del padre de Alejandro. Era un hombre que, en apariencia, tenía todo resuelto. Una casa grande, 2 hijos en escuelas privadas, un estilo de vida que aparentaba estabilidad absoluta. Pocos sabían, sin embargo, que llevaba más de un año endeudado hasta el cuello con inversiones fallidas en bienes raíces, que había pedido préstamos a nombre de la empresa sin autorización completa, convencido de que podría recuperar el dinero antes de que alguien lo notara. No era un villano de telenovela, era un hombre desesperado, que había ido cayendo paso a paso, justificación tras justificación, hasta encontrarse haciendo exactamente lo que juró que nunca haría. El contrato que Alejandro debía firmar esa mañana no era una simple renovación de sociedad, sino un mecanismo que transferiría el control mayoritario de ciertas decisiones financieras hacia una nueva estructura societaria, diseñada para usar los activos del Grupo Duarte como garantía de las propias deudas de Fernando, sin que Alejandro se diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Alejandro había decidido cerrar aquel acuerdo en la privacidad de su propia casa, lejos de las oficinas centrales, para evitar que la noticia llegara antes de tiempo a la prensa financiera. Esa mañana, mientras esperaba la llegada de sus socios, repasó los documentos por última vez y los dejó ordenados en una carpeta de piel sobre el escritorio de su despacho. Lo que él no sabía es que Sofía, buscando una hoja en blanco para terminar un dibujo, había subido al despacho mientras su madre limpiaba el baño del segundo piso. No encontró ninguna hoja suelta, solo vio, sobre el escritorio, una carpeta con varias hojas blancas. Para ella, eran simplemente papel. Tomó la última hoja, la que tenía más espacio en los márgenes, y se sentó en el piso a dibujar su dinosaurio, con todo el cuidado de quien crea una obra maestra. Luego, con la misma inocencia, la devolvió exactamente donde la había encontrado. A las 11 de la mañana, en la biblioteca de la casa, convertida esa mañana en una improvisada sala de juntas, Alejandro se sentó frente a Fernando Aguilar y 2 abogados más. Abrió la carpeta, tomó su pluma y avanzó las hojas hasta llegar a la última, donde debía firmar. Se detuvo. En lugar de las líneas legales, había un dinosaurio, verde, con manchas moradas.
y en una esquina, escrito con letra torpe, «Para el señor Alejandro con cariño, Sofía». El silencio que cayó sobre aquella sala fue absoluto. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los socios menores, inclinándose para ver mejor. Alejandro sintió que la sangre se le subía al rostro, no de ternura, de furia, de humillación frente a las personas más importantes con las que hacía negocios. «Discúlpenme un momento», dijo, levantándose de golpe. Salió de la biblioteca casi a zancadas y caminó hasta la sala, donde encontró a Camila doblando un mantel sobre el sillón. «¿Me puede explicar esto?», dijo, arrojando la hoja arrugada sobre la mesa. «Señor, yo no tenía idea. Le juro que esto era un contrato legal, Camila. Tenía que firmarlo hace 15 minutos, frente a mis socios, frente a las personas que están evaluando si pueden seguir confiando en mí como hombre de negocios. Por favor, señor, déjeme explicarle. Ella no sabe. No me interesa lo que ella sepa o no sepa. Esto es exactamente lo que le advertí desde el principio, y usted me asegura que no iba a pasar nada. Señor Duarte, por favor, fue un accidente. Una niña de 5 años no está despedida». Las palabras cayeron como un balde de agua helada. «Señor, por favor, yo necesito este trabajo. Mi hija necesita. Tiene hasta el final del día para recoger sus cosas. Señor, le ruego, le suplico. No hay nada más que hablar, Camila». Sofía, que había estado escuchando todo desde el marco de la puerta, con los ojos llenos de lágrimas, dio un paso al frente. Su voz, pequeña pero firme, cortó el silencio. «Perdón, señor, pero cuídese de esos hombres. Son muy malos». Y sin decir nada más, tomó la mano de su madre, y ambas salieron de aquella casa. Alejandro se quedó parado, respirando con dificultad, con el corazón latiendo de una manera que no reconocía. La furia seguía ahí, caliente, justificada en su mente. Pero había algo más, debajo de esa furia, algo que empezaba a removerse incómodamente. ¿Qué había querido decir esa niña con esos hombres? Volvió a la biblioteca con la mandíbula tensa, decidido a terminar con aquel asunto de una vez. Pero la frase de Sofía seguía repitiéndose en su cabeza, como un eco que no quería callarse. «Aquí tienes otra copia, sin dibujos esta vez», dijo Fernando empujándola hacia él. «Podemos terminar esto en 5 minutos». Alejandro tomó la pluma, la sostuvo sobre la línea de la firma, y se detuvo otra vez. «Necesito posponer esto. Reprogramemos para la próxima semana. Alejandro, ya revisamos esto durante semanas. Los inversionistas están esperando confirmación inmediata». «Dije que la próxima semana, Fernando. No entiendo por qué de repente esto es un problema. Y ahora quiero verlo de nuevo. ¿Hay algún problema con eso?». Algo, una sombra fugaz, cruzó el rostro de Fernando. Apenas un instante. Pero Alejandro, que llevaba años leyendo las microexpresiones de las personas con las que negociaba, lo notó. «Ningún problema», dijo Fernando finalmente, recogiendo sus papeles con más brusquedad de la necesaria. «La próxima semana, entonces». Esa misma noche, en su propia casa, Fernando se sentó solo en su estudio, mirando un mensaje de un número guardado solo con las iniciales LC. El prestamista que le había adelantado el dinero para sus inversiones fallidas, exigiendo el pago completo antes de fin de mes. Desde la sala, escuchaba a sus hijos discutiendo sobre qué programa ver en la televisión. Ninguno de ellos tenía idea de lo cerca que estaban de perderlo todo. Fernando no se consideraba, ni por un instante, un ladrón. Se decía a sí mismo que solo estaba reorganizando recursos, que de cualquier forma algún día regresarían a su lugar. Llevaba 15 años trabajando junto a la familia Duarte. Había estado en el funeral de Daniela, y sin embargo, ahí estaba, a punto de arriesgarlo todo. Eso no lo hacía menos culpable, pero sí lo hacía, de alguna manera, profundamente humano. Esa noche Alejandro no fue a casa directamente. Le pidió a Tomás, su asistente de mayor confianza, que investigara cada cláusula de aquel contrato, cada nombre, cada estructura legal escondida entre los párrafos. Lo que encontró 2 días después lo dejó helado. El documento le habría permitido a Fernando usar los activos principales de la empresa como garantía de sus deudas personales, ya gravemente vencidas. En menos de 6 meses, el banco habría podido reclamar derechos sobre todo lo que su padre había construido durante toda una vida. Habría perdido todo por una firma de 5 minutos en una mañana cualquiera.
«Llevas 2 días sin dormir, jefe», le dijo Tomás encontrándolo solo en la oscuridad de su oficina. «Y no es solo por lo de Fernando, ¿verdad? Es por la señora Camila». Alejandro no respondió, lo cual, para alguien que lo conocía tan bien, era respuesta suficiente. «Llevo 10 años trabajando para ti, y jamás te había visto tan vivo como en los últimos meses, desde que esa niña empezó a aparecerse por la oficina. Ve y arréglalo. No eres de los que se quedan sentados lamentándose». Había despedido a la única persona, además de su difunta esposa, que había logrado hacerlo sonreír en los últimos 3 años, y lo había hecho por algo que, en realidad, lo había salvado. A la mañana siguiente, Alejandro tocó la puerta del departamento de Camila él mismo, sin chofer, sin asistente, vestido de manera mucho más sencilla que de costumbre. «Vine a disculparme. Reaccioné de una manera que no estuvo bien. Sofía es una niña de 5 años. Cometió un error inocente, sin malicia alguna, y yo la traté como si hubiera sido una traición deliberada. Quiero que regrese a trabajar». «No, señor, no voy a regresar. No tengo esposo. No tengo a nadie que me ayude con ella. Es solo Sofía y yo contra el mundo, y mi trabajo es protegerla de cosas así. No quiero que mi hija lo siga incomodando». Ella no me incomodaba. Fue todo lo contrario. Esa niña me dio motivos para sonreír de nuevo. «La extraño, Camila». A las 2. La casa se siente vacía otra vez, como antes de que llegaran. Camila se quedó observándolo durante un largo rato, evaluando algo que no terminaba de entender del todo. «Deme un día para pensarlo, señor». Esa misma tarde, mientras Camila preparaba la cena, Sofía se sentó en la mesa con los brazos cruzados, sin tocar su plato. «Extraño al señor Alejandro. ¿Por qué se enojó tanto por un dibujo? Yo solo quería que tuviera algo bonito que ver durante su junta. A veces los adultos cometemos errores, mi amor, aunque eso no signifique que dejemos de querer a las personas. ¿Tú crees que él me quiere todavía, aunque esté enojado?» Camila no supo qué responder, porque ella misma se estaba haciendo la misma pregunta. Esa noche, repasando los últimos 2 años, Camila recordó la frialdad constante de Alejandro, la manera en que evitaba mirarla a los ojos, y recordó también los últimos días. La risa breve en la cocina, la tacita de plástico, la manera en que él había empezado a bajar más temprano, solo para coincidir con el desayuno de una niña que no era suya. Decidió regresar, no solo por el dinero, aunque eso pesaba sin duda, sino porque en el fondo ella también había sentido algo removerse en esos últimos días. Los meses que siguieron transcurrieron de una manera que ninguno de los 3 habría podido predecir. Las reglas estrictas de antes se fueron disolviendo sin que nadie las anunciara oficialmente, y algo nuevo, lento, casi imperceptible, comenzó a crecer entre Alejandro y Camila. Una tarde, mientras esperaban a que Sofía terminara de bañarse, ella se atrevió a preguntar algo que llevaba meses queriendo saber. «¿Qué pasó con su esposa, Alejandro? Si no le molesta que pregunte. Tuvimos un accidente hace 3 años. Yo estaba conduciendo. Daniela estaba embarazada, de 5 meses. Una camioneta se pasó un semáforo en rojo y no hubo nada que pudiera hacer. Ella murió esa misma noche. El bebé no alcanzó a nacer. Llevo 3 años culpándome, pensando que si hubiera ido más despacio, si hubiera tomado otra calle, ella seguiría aquí. A veces todavía escucho el sonido, de madrugada, aunque jamás se lo había confesado a nadie. No fue su culpa, Alejandro. Eso es lo que todos dicen, porque es la verdad. ¿Y usted? ¿Qué pasó con el padre de Sofía? Se fue en cuanto supo que estaba embarazada, sin decir una palabra. Recuerdo esa noche en el hospital como si hubiera sido ayer. Las contracciones llegaron de madrugada y no tenía a quién llamar. Tomé un taxi sola, repitiéndome todo el camino que las 2 íbamos a estar bien. Cuando Sofía nació y la enfermera me la puso en el pecho, recuerdo que lo único que pensé fue, ya no estoy sola. Esta niña y yo contra el mundo entero. Aprendí a vivir con eso. Sofía es lo único bueno que salió de toda esa historia y no la cambiaría por nada del mundo. Aquella noche, 2 personas marcadas por el abandono de maneras completamente distintas encontraron en el otro algo que ninguno esperaba: comprensión real, no lástima, comprensión. A partir de ese momento las conversaciones se volvieron más largas. Las miradas se sostuvieron un segundo de más. Alejandro comenzó a inventar pequeñas excusas para quedarse en casa más temprano. Una semana después,
Alejandro la invitó a un evento benéfico de su círculo empresarial. Camila aceptó, nerviosa, preguntándose si lograría no sentirse fuera de lugar entre mujeres que llevaban joyas que costaban más que su departamento entero. Apenas entraron al salón, sintió las miradas. Una mujer, esposa de uno de los socios, se acercó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Y usted es la nueva asistente del señor Duarte? Soy Camila, respondió con la voz firme. Soy su pareja. ¡Qué interesante!, dijo la mujer, alejándose hacia otro grupo con una risa apenas disimulada. Camila caminó hacia el balcón, conteniendo las lágrimas de humillación. Alejandro la encontró ahí pocos minutos después. No pertenezco a este mundo, Alejandro. Esas personas jamás me van a ver como alguien igual a ellas. Esas personas no tienen ni la mitad de la fuerza que tú has demostrado criando sola a una hija. No me importa lo que piensen, me importa lo que tú sientas. Camila no se fue esa noche. Regresó al salón con la cabeza en alto, decidida a no darle a nadie la satisfacción de verla huir. Pero no todo fue sencillo. Una noche, Camila escuchó a Alejandro hablando por teléfono con uno de sus socios más antiguos, un hombre llamado Roberto Salcedo, que le decía que pensara en cómo se vería que él, Alejandro Duarte, estuviera con la mujer que limpia su casa. Durante días, Camila mantuvo una distancia fría, hasta que él, confundido, finalmente le preguntó qué había hecho mal. Escuché su conversación con el señor Salcedo. Tiene razón, Alejandro. Yo limpio su casa. Vengo de un mundo completamente distinto al suyo. No quiero que tenga que elegir entre su mundo y esto. No me importa lo que piense Roberto Salcedo. Pasé 3 años de mi vida sin sentir absolutamente nada. Usted y su hija fueron las primeras personas, en todo ese tiempo, que lograron hacerme sentir vivo otra vez. Me he enamorado de usted, Camila. Yo también, Alejandro. Llevo semanas tratando de convencerme de que no es verdad. No hubo besos apasionados de telenovela esa noche, solo un abrazo largo, silencioso, de 2 personas que finalmente se permitían sentir algo después de años de protegerse del dolor. A partir de esa noche, ninguno de los dos volvió a fingir frente al otro que aquello era solo cariño entre un patrón y su empleada. Camila seguía limpiando la casa por las mañanas, pero por las tardes ya no se iba apenas terminaba su turno. Se quedaba a cenar. Se quedaba a conversar hasta tarde mientras Sofía dormía. Y Alejandro, que durante 3 años había medido cada minuto de su día en reuniones y reportes financieros, descubrió que los minutos más valiosos de toda su semana eran esos, sentado en su propia cocina, escuchando a una mujer que no le pedía nada más que su atención sincera. No todas las personas en la vida de Alejandro recibieron la noticia con la misma calidez. 2 semanas después, Lucía, la madre de Daniela, llegó sin avisar y se encontró a Sofía jugando en la sala. ¿Quiénes son ellas, Alejandro? Camila trabaja aquí desde hace tiempo, y su hija, ambas se han vuelto muy importantes para mí. Han pasado 3 años, Alejandro, apenas 3 años, y ya hay una mujer nueva viviendo en la casa que Daniela decoró con sus propias manos. No estoy reemplazando a Daniela, Lucía. Nadie podría hacer eso jamás. Pero llevo 3 años convertido en un fantasma, y esta es la primera vez que vuelvo a sentirme como una persona viva. Lucía se quedó observándolo, debatiéndose entre el dolor que aún cargaba y algo más, algo que se parecía, incómodamente, a la comprensión. No es justo que tú sigas adelante, mientras yo todavía la extraño cada día, dijo finalmente con la voz quebrada. Pero tampoco sería justo pedirte que te quedaras detenido para siempre. Dame tiempo, Alejandro. No te voy a pedir que dejes de ser feliz. Solo dame tiempo para acostumbrarme a la idea. Los meses siguientes fueron quizás los más felices que cualquiera de los 3 había vivido en mucho tiempo. Una noche, mientras Alejandro la arropaba en su cama, Sofía lo miró con esos ojos enormes que parecían ver más allá de lo que cualquier adulto podía explicar con palabras. ¿Puedo decirte papá? Mi mamá dice que un papá es alguien que te cuida y te quiere mucho, y tú me cuidas. Oh no, más de lo que te imaginas. Entonces puedo decirte papá. Esa noche, mientras la niña dormía, Alejandro se sentó en el borde de la cama, observándola respirar, sintiendo una mezcla de felicidad y de algo parecido al miedo. El miedo de quien, después de haber perdido algo profundamente amado, descubre que vuelve a tener algo que perder. Esa misma semana, Camila encontró al ordenar el botiquín
una caja de analgésicos mucho más vacía de lo que debería estar para alguien que solo decía tener un dolor de cabeza ocasional. Le preguntó al respecto, casi de pasada. Es el cierre del trimestre, Camila. Demasiados números, demasiadas juntas. Nada de qué preocuparse. Ella le creyó. No tenía todavía ninguna razón para no hacerlo. Ese miedo, lamentablemente, no tardaría en convertirse en algo mucho más concreto. Todo comenzó con dolores de cabeza constantes que Alejandro intentó ignorar durante semanas. Luego vino la pérdida de peso, sutil al principio, hasta que un día Camila, ajustándole el cinturón de unos pantalones que de repente le quedaban grandes, le insistió casi al borde del llanto que fuera al médico. «Hazlo por mí, hazlo por Sofía». Los estudios tomaron 3 semanas completas, durante las cuales Alejandro intentó comportarse con normalidad frente a Sofía, mientras por dentro sentía que una sombra fría comenzaba a extenderse sobre cada momento de felicidad que había construido con tanto esfuerzo. El médico lo recibió con una expresión cuidadosamente profesional que no lograba esconder del todo la gravedad de lo que estaba a punto de decir. Los exámenes habían detectado un tumor. Estaba en una etapa seria, pero todavía tratable. Necesitaría cirugía seguida de varios meses de tratamiento. «¿Qué tan serio es, doctor?», preguntó Alejandro, con una calma que no sentía en absoluto. «Es serio, señor Duarte. No le voy a mentir, pero detectarlo en esta etapa nos da una ventaja importante. Lo que necesito de usted es que no enfrente esto solo. Necesita apoyo a su lado durante todo este proceso». Alejandro pensó, de inmediato, en Camila y en Sofía, y pensó también en la posibilidad de no decirles nada, de cargar con aquello en silencio, como había cargado con la muerte de Daniela durante 3 años. Alejandro salió de aquel consultorio, sintiendo que el mundo entero se había vuelto extrañamente silencioso. No le dijo nada a Camila esa noche, ni a la siguiente. Pasó casi una semana entera cargando aquel secreto solo, debatiéndose con la misma pregunta. ¿Qué derecho tenía él de pedirle a Camila que cargara con esto, después de todo lo que ya había vivido sola? Comenzó, sin decir el motivo real, a distanciarse de nuevo. «¿Qué está pasando, Alejandro? Has vuelto a ser el hombre que conocí hace un año, frío, distante. Creo que es mejor que tomemos distancia, Camila. No te atrevas a hacer esto, Alejandro Duarte. No te cierres de nuevo. No finjas que esto es lo correcto sin siquiera decirme qué está pasando de verdad. Ya perdí a un hombre por su cobardía. No voy a perder a otro por la misma razón. Tengo cáncer, Camila». El silencio que siguió fue absoluto. «Tengo un tumor. Lo descubrieron hace una semana. No sé qué va a pasar, y no podía pedirte que cargues con eso. No después de todo lo que ya has vivido sola». Camila se levantó, caminó hacia él y tomó su rostro entre sus manos. «Escúchame bien, Alejandro. Yo no soy Daniela, y esto no es un accidente que nadie puede controlar. Esto es algo que vamos a enfrentar juntos. ¿Me oíste? No te voy a dejar enfrentar esto solo. Ni tú, ni yo, ni Sofía». Alejandro, el hombre que había enfrentado juntas directivas hostiles sin pestañear, se quebró por completo en ese momento, llorando en los brazos de la mujer que se había convertido en la persona más importante de su vida. La cirugía se programó para 2 semanas después. Camila llegó desde la madrugada y se sentó en la sala de espera del Hospital Privado Nueva Esperanza, sosteniendo la mano de Sofía, que había insistido en llevar consigo el pequeño dinosaurio de peluche que Alejandro le había regalado meses atrás, para que le diera fuerza. La operación duró casi 6 horas. 6 horas durante las cuales Camila no se movió de aquella silla, repitiendo en silencio una oración que no recordaba desde niña. Cuando finalmente el médico salió a hablar con ella, su expresión era distinta a la de la primera consulta, más ligera. La cirugía fue exitosa. Logramos extraer el tumor por completo. Ahora viene el proceso de recuperación y el tratamiento preventivo, pero las señales son muy positivas. Camila sintió que las lágrimas, esta vez de alivio puro, finalmente podían caer sin restricción. Camila estuvo presente en cada sesión de quimioterapia, sosteniéndole la mano, sin importar cuántas horas tomara. Sofía dibujaba pequeños mensajes de ánimo, dinosaurios sonrientes con frases torpes. «Tú puedes, papá. Te quiero mucho», convirtiendo aquel cuarto frío en algo que se parecía, extrañamente, a un hogar.
Pero no todos los días fueron de fortaleza para la pequeña. Una tarde, esperando afuera de la sala de tratamiento, Sofía escuchó a dos enfermeras comentar en voz baja que algunos casos no siempre salían bien. La niña no entendió cada palabra, pero entendió lo suficiente como para sentir un miedo que no supo explicar después. Esa noche, en casa, se negó a dormir en su propio cuarto. Camila la encontró sentada en el pasillo, abrazando al dinosaurio de peluche, con los ojos hinchados de tanto llorar en silencio. ¿Papá se va a morir?, preguntó, con una voz tan pequeña que a Camila se le rompió algo por dentro. Tu papá está peleando muy fuerte, Sofía. Los médicos lo están ayudando, y nosotras lo estamos ayudando también, con todo nuestro cariño. No te puedo prometer que la vida nunca nos va a dar miedo, pero te puedo prometer que, pase lo que pase, tú nunca vas a estar sola. Al día siguiente, cuando Alejandro se enteró de aquella conversación, pidió que la llevaran a verla esa misma tarde, todavía con el suero en el brazo, y le explicó, con palabras sencillas, que su trabajo más importante era seguir queriéndolo y seguir dibujándole dinosaurios, porque eso le daba fuerzas para seguir luchando. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, Sofía, con todo mi corazón. A mitad del tratamiento, llegó un estudio de control que no salió como esperaban. El médico explicó con un tono más cauteloso que las veces anteriores que algunas células sospechosas seguían apareciendo y que sería necesario extender el tratamiento al menos 2 meses más, con una dosis todavía más agresiva. Esa noche fue la primera vez que Alejandro, en silencio, consideró rendirse. Camila lo encontró sentado en el borde de la bañera, con la cabeza entre las manos, después de haber vomitado por tercera vez esa noche. No sé si puedo seguir con esto, Camila. Estoy cansado. Cansado de las agujas, de las náuseas, de no reconocer mi propio cuerpo en el espejo. A veces pienso que sería más fácil para todos si simplemente dejara de pelear. No te atrevas a decir eso, Alejandro Duarte. Ella se sentó en el piso, frente a él, y le tomó las manos llenas de moretones por tantas vías intravenosas. ¿Te acuerdas de lo que le prometiste a Sofía? Entonces no la cumplas solo. Déjanos ayudarte a cargarla. Nosotras no nos vamos a ir a ninguna parte. Pero tú tampoco te puedes ir, ¿me entiendes? Esa noche Alejandro no encontró ninguna respuesta fácil, pero encontró, al menos, la fuerza para terminar esa ronda de tratamiento sin volver a mencionar la palabra rendirse. Pasaron casi 8 meses completos de tratamiento, hasta que llegó el día de los resultados finales. Alejandro y Camila se sentaron juntos frente al médico, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se les habían puesto blancos. Los estudios más recientes no muestran ningún signo de actividad cancerígena. Está usted oficialmente en remisión, señor Duarte. El abrazo que siguió fue tan fuerte, tan cargado de meses de miedo finalmente liberado, que ninguno de los dos pudo contener las lágrimas frente al propio médico. Esa noche, de regreso en casa, con Sofía ya dormida después de haber celebrado con un pastel de chocolate que ella misma había insistido en decorar, Alejandro llevó a Camila al jardín trasero y sacó una pequeña caja de entre las manos que había guardado, esperando el momento correcto desde hacía semanas. Pasé los últimos 3 años de mi vida convencido de que ya no merecía ser feliz, que había usado toda mi cuota de amor con Daniela y que lo único que me quedaba era trabajar hasta el día en que mi cuerpo finalmente decidiera detenerse. Y entonces, una niña de 5 años saltó sobre mi cama una mañana, y todo eso comenzó a desmoronarse. Tú y Sofía me devolvieron algo que pensé que había perdido para siempre. Me enseñaron que el amor no se acaba, Camila. Solo a veces necesita encontrar un nuevo lugar donde vivir. Abrió la pequeña caja, revelando un anillo sencillo, elegante, sin la ostentación que cualquiera habría esperado de un hombre con su fortuna. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres que construyamos los 3 la familia que ambos pensamos que ya no merecíamos tener? Sí, sí quiero, Alejandro. Más de lo que jamás pensé que podría querer algo otra vez. Días después, sin embargo, mientras hojeaba revistas de bodas, una vieja inquietud regresó a molestar a Camila. Tengo miedo de perderme a mí misma en todo esto, Alejandro. Toda mi vida he trabajado por lo que tengo, aunque fuera poco. No quiero convertirme en alguien que solo aparece en fotografías. Ya vi cómo me miraban en esa fiesta. ¿Y quién dijo que tienes que dejar de serlo? Puedes seguir trabajando si eso es lo que quieres. Puedes estudiar lo que siempre quisiste y nunca pudiste.
por falta de tiempo o de dinero. Lo único que no quiero es que pienses que casarte conmigo significa desaparecer. Quiero exactamente a la mujer de la que me enamoré, no a una versión editada para encajar en ningún salón. Aquella conversación, más que cualquier joya, fue lo que terminó de convencer a Camila de que aquel matrimonio podía construirse sobre una base de respeto real, y no solamente de buenas intenciones. La boda se celebró 6 meses después, en el mismo jardín donde Alejandro le había propuesto matrimonio. Apenas un puñado de invitados ocupaba las sillas blancas colocadas entre los árboles. No hubo orquesta, ni el despliegue que cualquiera habría esperado de la boda de uno de los empresarios más reconocidos de Vallarena. Alejandro había insistido en que fuera así, sencilla, real. Cuando Camila caminó hacia él, vestida con un traje sobrio que ella misma había escogido, Alejandro sintió que las piernas le temblaban de una manera que ni las negociaciones más tensas de su carrera habían logrado provocarle jamás. Sofía, vestida de blanco, insistió en llevar las argollas en una almohada decorada con dinosaurios, porque traen buena suerte. Durante la ceremonia, Alejandro se agachó frente a ella. «Sofía, hoy no solo me voy a casar con tu mamá, también quiero pedirte permiso para ser tu papá de verdad, ante la ley y ante todos los que están aquí. ¿Me darías ese honor?» La niña simplemente se lanzó a sus brazos, provocando que varios de los invitados, incluyendo a Lucía, no pudieran contener las lágrimas. Meses después, los trámites de adopción se completarían oficialmente, aunque para entonces ya hacía tiempo que en su corazón no había ninguna duda de a quién pertenecía. En cuanto a Fernando Aguilar, las investigaciones internas revelaron toda la verdad sobre el contrato fraudulento. Perdió su sociedad dentro de la empresa, aunque Alejandro, entendiendo a su manera lo que significaba sentirse atrapado por las propias decisiones desesperadas, decidió no presionar por sanciones penales adicionales. Con el tiempo, incluso la asistente cuyos comentarios habían lastimado tanto a Camila en los primeros meses, terminó reconociendo que se había equivocado al juzgar algo que no entendía, y Lucía, poco a poco, encontró su propio lugar en aquella familia nueva, sin dejar nunca de extrañar a Daniela. Hoy Alejandro Duarte sigue siendo uno de los empresarios más respetados de Vallarena, pero quienes lo conocen ahora ya no hablan de él como el hombre frío e inalcanzable que solía ser. Hablan de un hombre que cada mañana baja a desayunar con su esposa y su hija, que llega a casa antes de que oscurezca, que guarda, en el cajón de su escritorio, una tacita de plástico decorada con flores pintadas a mano, como recordatorio permanente de que, a veces, la persona que más necesita ser rescatada es quien menos lo espera. Y todo comenzó simplemente con una niña de 5 años que se negó a dejar a un hombre solo con su tristeza. Una niña que, sin saberlo, entró un día a un despacho buscando una hoja en blanco y terminó encontrando en su lugar una familia entera. Si esta historia logró tocarle el corazón, nos encantaría saber qué le pareció. Cuéntenos, del 0 al 10, ¿qué calificación le daría a esta historia? Gracias por acompañarnos hasta el final.